platicar el día de hoy de reformas fiscales en general. Vamos a tratar de abarcar todos los temas que en esta ocasión no son tantos, no hay tanta reforma fiscal. De hecho, en el esquema que conocemos, una reforma fiscal, que normalmente hablamos de modificaciones a las distintas leyes, no existe nada, no hay una sola modificación. Las reformas que van a impactar en la parte tributaria están orientadas básicamente a un decreto, el decreto de los beneficios fiscales en la zona norte, y a modificaciones en la ley de ingresos que van a impactar sobre todo en la parte del Código Fiscal de la Federación, por lo que corresponde a la compensación universal. Sin embargo, sí vale la pena analizar, dentro de este contexto del ámbito de lo fiscal, algunos cambios que se dan, no tanto en las leyes, sino en el contexto de la aplicación de los recursos. Lo fiscal siempre está vinculado a lo financiero comprende normalmente tres fases, que es cómo se obtienen recursos en una empresa o en un estado, cómo se obtienen recursos, cómo se administran y cómo se aplican, la parte fiscal, la parte administrativa y la parte presupuestaria. Y hoy, en buena medida, el rumbo fiscal que va a tomar nuestro país y las acciones de las autoridades fiscales van a estar orientadas en función de esas necesidades que hoy tienen de tener muchos recursos, de tener mucho dinero, porque los programas sociales van a ser impactantes en términos de gasto. Entonces vamos a estar platicando de eso en esta sesión particularmente. Bueno, siempre lo hacemos así, sobre todo cuando son programas que van a abarcar más de una sesión, que es el caso, digo, salvo algunos de ustedes que nada más vienen el día de hoy a la parte de reformas, pero es un seminario en lo general, entonces me gustaría conocer sus expectativas, que se presenten brevemente para que se conozcan entre ustedes y además para saber qué es lo que ustedes requieren el día de hoy y en las sesiones posteriores. Entonces vamos a empezar y vamos a pedirles que se presenten, por favor. Sí, Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Lilia Rivera y pues en esta carrera nunca se deja de aprender, sobre todo por las vinculaciones, por todo lo que tenemos que cerrar el círculo en el ámbito legal, ¿no? También que es muy, muy importante. Y si nos concentramos nada más en sí, como sin ver hacia los lados lo que es el cargo y el abono, pues realmente estamos muy perdidos, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Vélez. Me interesan mucho las reformas fiscales porque son espejo de lo que nos que nos exige en la economía, lo que está exigiendo el presidente y todas sus séquito para establecer la recaudación fiscal. Eso me implica a mí que las reformas que vienen en este año quieran jalar más dinero hacia las arcas de la nación. Eso en que me va a afectar, eso es lo que quiero yo conocer. Muy bien, Roberto. Buenas tardes, soy Isaac Ochoa y bueno, me gustaría saber qué es lo que va a pasar en cuanto a lo de la aplicación del ISR por la diferencia con lo de la frontera, o sea, cómo aplica ahí, porque vaya, no es la misma tasa, entonces ahí se pierde un principio constitucional. Entonces me interesaría saber mucho. Entonces vamos a platicar cómo es la aplicación que Gracias. trataron de evitar precisamente que hubiera esa inconstitucionalidad por efecto de la de inequidad, ¿no? Que es lo que comentas. Ok. Buenas tardes, soy Gloria León y yo estoy más como un poquito desactualizada en esta parte del área fiscal, entonces en general yo voy a tomar el seminario completo, entonces tal cual mis expectativas son de poder actualizarme en el tema. Ok, muy bien, Gloria. Buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria Cruz y a mí lo que me afecta o lo que me preocupa, por ejemplo, es en las empresas que ahora se maneja la parte fiscal y la parte financiera, y entonces pues utilizan mucho el dinero, bueno, más bien se agencian el dinero. Ajá. Ok. Sí, los esquemas de recaudación, ¿no? ¿Cómo van a estar? Ok, muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Rocío Vélez y yo tengo dudas sobre la compensación. Ve que ya no es universal, entonces quiero saber qué pasa con nuestros impuestos que tuvimos a favor del año pasado. Ok, ahora esos van a ser medio universales. Algo así, ¿no? Okay. Buenas tardes, mi nombre es Leobardo Neria y realmente lo que yo quiero saber es cómo nos va a afectar todas estas reformas fiscales durante ese sexenio, si va a haber mejoras, nos va a perjudicar o no nos va a perjudicar, o nos va a beneficiar, ¿no? Entonces básicamente es
ver cómo podemos aprovechar las leyes para un mejor funcionamiento de nuestros negocios. Ok, muy bien. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jesús Tobar. ¿Jesús, Esto qué, perdón? mi nombre es Jesús Tobar. Ok. ¿No se oye? Sí, no, es que no escuché bien yo. Mi nombre es Jesús Tobar y pues vengo a tomar este curso porque en primera estoy un poquito desactualizado para ver para este año y lo futuro cómo vienen las reformas. Ok, muy bien, Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Ixel Jiménez y a mí me interesa mucho sobre la aplicación del ISR, las compensaciones y pues actualizarme. Ok, muy bien. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Cuevas. Uno de los temas que más me inquieta es lo de la compensación, pero si bien actualmente el contador ya más allá de contabilizar tiene que tener la visión de poderle ofrecer a los contribuyentes una asesoría integral, entonces el hecho de tomar este tipo de cursos pues es más que nada para contar con las herramientas necesarias. Ok, muy bien, Sandra. Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Martínez. Principalmente tomo el curso para pues mantenerme actualizada sobre los temas de la reforma y el impacto económico que va a tener en nuestro país las decisiones que se están tomando, los cambios. Ok, muy bien. Alejandro Luna, Laboratorio Bimex. Tenemos aquí a confirmar algunos criterios de la reforma fiscal y del panorama económico. Ok, muy bien, Alejandro. Alicia Olivares. Usual. Otra cosa sería, si yo por la libre dejé de pagar, como pasa normalmente, dejé de pagar, me retrasé un día y cuando pague voy a tener que pagar recargos por mora. Dice la ley de ingresos que los recargos por mora son un 50% más de los recargos que se paga por prórroga. O sea, desde 0.98 tendría yo que incrementarle un 50%, 0.49, y la tasa de recargos por mora sería del 1.47%, cuando por muchos años estuvimos acostumbrados a pagar el 1.13 porque la tasa de recargos por prórroga era de 0.75. Sin embargo, si tú celebras un convenio con la autoridad para pago en parcialidades o pagos diferidos, que sea menor o hasta de 12 meses, entonces la tasa que me van a cobrar es del 1.26%. Oye, pero dijiste que el 0.98, sí, pero ya trae incluida la actualización. Si el convenio que celebras es entre 12 y 24 meses, entonces la tasa va a ser del 1.53%. También de igual forma, ya incluye la actualización. Y si es de 24 meses en adelante, entonces me van a cobrar el 1.82%. O sea, entre más plazo, más cara la tasa de recargos. ¿Les parece caro el financiamiento fiscal? Sí. Sí, en comparación al banco no, que sería la otra fuente, ¿no? Sacar de la tarjeta para pagarle al SAT. El tema es que si no hago el convenio y si ellos llegan y me cobran, el riesgo son siempre las multas. Porque las multas sí pueden ser mucho más onerosas de cualquiera de estos conceptos. ¿Okay? Sin embargo, dice también la ley en el artículo 15 que si en ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad llega y te detecta que incumpliste con el pago de impuestos, pero además detecta otra serie de multas que propiamente corresponde al incumplimiento de obligaciones formales, pudiera haber una reducción de esas multas que se refieran al registro federal de contribuyentes, presentación de declaraciones, solicitudes o avisos, obligaciones de llevar contabilidad, o por no efectuar los pagos profesionales de una contribución, se reducen hasta el 50%, siempre y cuando yo pague esas multas después de que inició el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de levantar el acta final de la visita domiciliaria y el oficio de observaciones. Si se paga después de esto, pero antes de que me den la terminación del crédito, la reducción de la multa puede ser hasta del 40%, ya no del 50%. Entonces, bueno, cuando me ejercen facultades de comprobación, aquí el caso muy claro sería, llega la autoridad a iniciar el ejercicio de facultades y me dice, a ver, que se presente el representante. Se presenta el representante y dice, oye, vengo por la contabilidad que consiste en esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y qué dice el contador? Ya lo tiene todo listo. Ya tiene las balanzas, las pólizas. Normalmente pasa así, que ya tienen todo listo. Cuando llegan a... ¿Mandé? No, te dice, ahorita que estoy aquí me los entregas, porque es tu obligación tener aquí la contabilidad. ¿Así los piden, no, contadora?
¿Ya las tienen listas ustedes? Al corriente todo perfectamente. ¿Sí, no? Entonces te doy un plazo de 6 días más para que me entregues. Y llegan los 6 días y tampoco. O parcialmente. La primera vez me significó una multa, la segunda otra. Y la tercera podría ser otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué procede? Pues dejamos correr el procedimiento, me van a multar. Y antes de que se cierre la última acta, pido me condonen el 50% y pago la multa. O sea, si eran 14,000 pesos, a lo mejor pago 7. ¿Sí me explicó? O antes de que cierren el acta, presento las informativas que me faltaban, también la mitad de la multa. O sea, todo lo que sean obligaciones que no impliquen el pago de impuestos. Las del pago de impuestos, ahí sí nada más la reducción por pagar y no quejarte antes de que se cierre el procedimiento. ¿Ok? ¿Dudas? Estímulos fiscales. Entonces dice el artículo 16 que hay una serie de estímulos fiscales. Muchos de estos no son aplicables más que al sector rural. Si por ejemplo hay un estímulo en materia de IEPS, si tú utilizas implementos que requieran diésel o biodiesel para los procesos de consumo, que tengas algún tractor, algún implemento de ese tipo, vas a pagar IEPS y no tienes forma de aplicarlo y se lo podrías aplicar contra impuesto sobre la renta bajo determinadas condiciones. O sea, es acreditable contra el impuesto sobre la renta, ni siquiera compensable, sino acreditable, lo cual rompería con el otro beneficio. Entonces, bueno, ese es uno. Sí. El tema es ese, el tema es que por la redacción que tiene en este ejercicio el estímulo, antes te decía que contra pagos provisionales y después también contra el impuesto anual, evidentemente. Ahora no dice que contra pagos provisionales. Yo la idea que tengo no es que haya un cambio en el concepto, porque si me dice, oye, no es contra pagos provisionales, sino nada más contra el impuesto sobre la renta anual, entonces me resta liquidez, porque me va a hacer pagarlo y después me va a hacer generar un saldo a favor. Entonces eso me resta liquidez. Yo creo que más bien fue una omisión en la redacción de todo este concepto y tendrá que haber alguna regla donde me diga también lo puedes aplicar en pagos provisionales, porque la idea siempre es que no se rompa la congruencia entre pagos provisionales y el impuesto definitivo. Yo creo que más bien fue una omisión y habría que esperar reglas, ¿no? El tema es que ya se nos fue el primer pago provisional. Yo lo habría aplicado, ¿no? Pero lleva ahí su grado de riesgo. Sí. Por ejemplo, ¿y en qué fecha se debería de presentar el aviso para aplicar el estímulo? ¿Tiene alguna fecha en específico? No, a partir de que lo empieces a... o sea, a partir de ese momento, ¿cuántos días tengo? O sea, ¿o en dónde podría buscarlo? Antes del siguiente pago provisional, si es que fuera el caso que sea aplicable en el pago provisional. Pero siendo que ahorita no lo mencionan, hay una ficha para la... No recuerdo exactamente el número de la ficha. Okay. Habría que buscar en las fichas estas de cada uno de los impuestos, ¿no? Okay. Ahora, si te dedicas al autotransporte terrestre, público y privado de carga, pasaje, etcétera, etcétera, y utilizas las autopistas de cuota, el sistema de peaje, vas a tener de hecho un acreditamiento del 50% de lo que pagues contra el impuesto sobre la renta que te corresponda, y de igual forma no dice que en los pagos provisionales. Entonces, ¿cómo sería aplicable este estímulo? Si tú utilizas las carreteras, te dedicas al transporte público terrestre de personas o de cosas, y vamos a suponer que tienes aquí ingresos acumulables de 1,000,000 de pesos. Tienes deducciones autorizadas, quizá de 700,000 pesos por cualquier concepto, y de casetas, 100,000. Entonces tus deducciones autorizadas son de 800,000. Tu utilidad fiscal si no pagaste PTU. ¿El subsidio todavía se puede aplicar contra retenciones? Sí, contra retenciones de renta. Así okay. es. Ok, gracias. Ahí el tema es que el subsidio no es vía compensación, es vía acreditamiento. Y las modificaciones son vía acreditamiento. ¿Okay? Entonces así sería el concepto. Sí, hoy sí me dijeron que los asimilados y ya no hay compensación, salvo que fuera, bueno, de hecho no hay compensación, salvo que fuera contra el impuesto, contra el subsidio al empleo, que se hiciera la disminución, pero asimilados, salarios, cualquier otro,
tiene que pagarse salvo que se aplique el subsidio al empleo. Es la única mecánica. Y entonces dice que esta compensación de igual forma se va a actualizar desde el mes en que se generó el saldo a favor y hasta la fecha en que se realice la compensación. Y los contribuyentes deberán presentar un aviso de compensación y en su caso anexar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Entonces, bueno, sí hablamos ahora de un aviso de compensación, a diferencia de lo que ya ocurría con el sistema de declaraciones y pagos. Es como dar un paso atrás en la simplificación que ya teníamos para efecto de las compensaciones. Y el inciso B de esta fracción sexta del 25 dice que para efectos de IVA, ya no le hagamos caso a lo que dice el artículo sexto de la ley del IVA, aunque ahí sigue. Dice, tratándose del IVA, en la declaración de pago que tengas un saldo a favor, el contribuyente solamente lo puede acreditar o solicitar la devolución. Entonces, bueno, son las únicas mecánicas. Y este es el artículo sexto, que no se modifica. Dice el artículo sexto, puedes acreditar, puedes compensar o puedes pedir devolución. Sí, pero a pesar de que tú leas esto, lo que aplica es esta otra parte. O acreditas o compensas. ¿Okay? Ahora, la regla 2.3.19, que se publicó posteriormente, y también previendo una afectación por concepto de retroactividad, se publica esta regla y dice, para efectos del artículo 25, en la fracción sexta de la ley de ingresos y el sexto de la ley del IVA, los que estábamos viendo ahora, y el 23 del código, dice, los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración que tengan cantidades a su favor generadas, que es un término no técnico, generadas, quién sabe qué quiere decir. Generadas puede ser igual a creadas, igual, pues se les ocurrió poner generadas porque técnicamente el concepto no existe. Dice generadas al 31 de diciembre de 2018 y que sean declaradas con disposiciones de conformidad con las disposiciones fiscales. Entonces, generado, ¿qué quiere decir? Generado no es igual a causado, porque además no hablaríamos de causación, porque la causación aplica a los impuestos a cargo. Entonces, por ejemplo, el saldo de IVA que tuve a favor en 2018, en diciembre, ¿cuándo lo manifiesto? Lo manifiesto en enero. ¿Le aplica esta compensación todavía? Porque lo presento en 2019. ¿Mandé? Es generado, el tema que ¿qué quiere decir generado? ¿No? Porque en términos reales no lo dice, ¿no? Suponemos que es el equivalente a causado, pero al revés, porque es saldo a favor. Y dice, y declarados de conformidad con las disposiciones fiscales. Yo entendería que ahí cabe el concepto perfectamente. Por ejemplo, un saldo a favor de persona moral, declaración anual que presentas el 31 de marzo de 2018 o antes, ¿cabe o no cabe en el concepto? Es generado y declarado conforme a la... Un saldo a favor de persona física en el mes de abril de 2018 de la declaración anual, igual. Pero, por ejemplo, si yo presentara un saldo a cargo en 2018 y quizás hasta lo pago, a veces pasa, ¿no? Que el contador se equivoca, casi nunca, pero hay veces que se puede equivocar, el contador presenta saldo a cargo y lo paga. Se da cuenta y presenta una complementaria donde genera dos cosas, uno saldo a favor de ICR porque no tenía que haberlo pagado, pero lo pagó, y otra genera un pago de lo indebido. ¿Esas cabrían o no cabrían en el concepto? Que se generados en 2018 y declaradas de acuerdo con las disposiciones fiscales, y ahí a lo mejor tendríamos que separar porque el pago de lo indebido es en 2019 y no es impuesto y tiene otro carácter diferente, y la otra es el impuesto a favor que a lo mejor se cabría en el concepto porque además fue conforme a disposiciones fiscales. ¿Okay? Pero esta regla lo que hace es permitirme la compensación de saldos a favor de 2018 o ejercicios previos contra cualquier otro impuesto, dice, excepto cuando se trate de retenciones. Las retenciones, dice, ahora la disposición, me las pagas. O sea, ahí ya no hay ya no hay dudas, salvo la aplicación del subsidio al empleo. Entonces, bueno, las condiciones son que estén generadas al 31 de diciembre, que sean declaradas de acuerdo a las disposiciones fiscales. Evidentemente que antes no hayas aplicado algún otro beneficio. Si quieres compensar, que no hayas pedido devolución y que no hayas acreditado. Sí. Permíteme un segundo. Que no se hubieran compensado o solicitado en devolución, ¿no quiere decir los remanentes? Justo la pregunta... No, que no los hayas utilizado.
Ajá. Sí, porque el remanente es el que no has compensado. Dice que no se hubieran compensado o solicitado devolución. Ok. Y el remanente no lo has compensado. Ok. Por eso tiene ese carácter. Gracias. Así es. Ok. Que sean distintos a los causados en la importación, porque ahí los administra la misma autoridad. Que los administra la misma autoridad y no tengan un destino específico, se pueden actuar en el mes siguiente. Si al siguiente mes la empresa me compra otros 54,000, me pide la recarga, entonces tengo que volver a identificar y presentar aviso. O sea, ahí excediendo esa cantidad hay que identificar y presentar aviso. Entonces sí caería en el supuesto. ¿Ok? Pero bueno, entonces estábamos, ¿cuánto tenemos que tener de utilidad para que me soporte una retención del 10%? ¿Cuánto deberíamos tener de utilidad? ¿Cuánto es el 10%? El 10% entre punto 30, ¿cuánto les da? 10% entre punto 3. No, el 3 es al revés. ¿Cuánto les da? El 33%. Para que una retención del 10% se justifique, a mí me tendrían que estar generando una utilidad del 33%. Entonces, fíjense por ejemplo lo que pasa con una empresa de outsourcing, que además dicen ellos, a los que querían combatir era a ellos. Yo voy a llevar una nómina, y la nómina de los trabajadores de mi cliente, bueno, son mis trabajadores, pues la nómina que le voy a poner a mi cliente es de 100,000 pesos. Eso vale la nómina. 100,000 pesos. ¿Cuánto le cobramos por seguro social, Infonavit, impuesto local sobre nóminas, bla, bla, bla? Vamos a ponerle el 30, ¿no? Para que seguridad social y lo que sea, 30%, 30,000. ¿Ok? ¿Cuánto quieren que cobre el outsourcing por el servicio que va a prestar? El 10%, o sea, los que cobran caro, ¿no? O sea, los honorarios son 10,000. Y entonces va a cobrar 140,000. ¿Estamos de acuerdo? De aquí va a cobrar, le van a, de acuerdo a la propuesta de Prodecon, le vamos a retener el 10% de los 140, entonces le vas a retener 14,000. ¿Mandé? No, pérdida no hay. Es una retención a cuenta del impuesto, acuérdense. Sí, pero O es una afectación del flujo. Y entonces a mí me van a quedar 126,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde se van a ir esos 126,000 pesos? 100,000 la nómina y 20. Vas a pagar 100 de nómina. Y 30. Vas a pagar 30 de seguro social. Y entonces me faltan 4,000 para trabajar. Vas a acabar pagando para trabajar. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, ese es el esquema de la propuesta de Prodecon. Pero además dice que del IVA que le pagaran a las prestadoras de servicios, también habría que retenerle 2/3 partes. La justificación del concepto que da además es muy sencilla. Dice, si tú le quitas el 10%, ¿cuánto se roba el señor del gobierno que por fuera pide que le den su retorno de dinero? Se roba un 100%. Y decía la Prodecon, en cambio, si le retienes el 10%, ya no se roba el 100%, y se roba nada más el 90%. Entonces evitamos que roben tanto, decía la propuesta. Y del IVA, pues antes se robaba el 16% de IVA, así nada más se va a robar 2/3 partes del IVA. ¿Mandé? Sí, por eso pues ya roban menos, ¿no? Para saber si roban o no, pues así van a robar menos, la propuesta era esa. Y después le dijimos, oye, es que es mucho de ISR, yo necesito una utilidad del 33%. Dice, no te preocupes, si te queda saldo a favor, como va a ser aquí, entonces lo compensas contra el impuesto de la renta propio que te corresponde pagar, o contra retenciones, o contra IVA, o contra lo que quieras. En el mismo mes. O sea, sin contar con que iba a desaparecer la compensación universal. Pero en el caso de IVA, iba a ocurrir exactamente lo mismo, porque si a mí me dan el IVA, y me retienen 2/3 partes, todos mis gastos los pago también
al 16% y entonces voy a generar saldos a favor. O sea, la verdad sí fue una lucha que tuvimos el año pasado, los últimos meses, bien fuerte, porque la Prodecon no entendía y el legislador pues nada más la presentó hasta que pudimos llegar al legislador y le dijimos, oye, esta propuesta va a terminar con la industria de los servicios, pero además no con las grandes empresas, porque las grandes empresas a lo mejor aguantan el financiamiento, porque esto no es más que un tema financiero. El problema es con las pequeñas prestadoras de servicios, que no iban a aguantar el impacto y que no iban a poder subsistir. Entonces, bueno, esa era parte de la propuesta de la Prodecon, básicamente orientada a los CEFOS y a los CEDOS. Esta es la portada del oficio aquel que les comenté, donde se habla de los CEFOS y de los CEDOS y del outsourcing como esquema abusivo. Que además, básicamente esta regulación está contemplada y está acotada en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. O sea, esto ya está regulado en el artículo 69. Sin embargo, se dice que este artículo no es suficiente. ¿Sí conocen el 69b? ¿En qué consiste? Es el listado donde termina en el listado, pero ¿cómo es el procedimiento? es notificado el contribuyente de las operaciones ficticias y tiene que comprobar en un tiempo requerido, de 15 días hábiles, que sí existieron las operaciones. Así es. Resulta que un día un contribuyente dice, oye, es que vendí 50,000 sillas, o vendí 10 millones de servicios, o renté un departamento de X cantidad. Entonces el 69b inicia de esa forma, dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente está expidiendo comprobantes sin contar con los activos, sin contar con la infraestructura, sin contar con la capacidad directa o indirecta para realizar las operaciones que están amparadas en los comprobantes fiscales, o simple y sencillamente cuando se encuentre como no localizado, salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones que amparan sus comprobantes fiscales amparan operaciones inexistentes o similares, dice, salvo prueba en contrario. Yo hice 1000 operaciones, pero hay mis operaciones eran facturas de 10,000 pesos, 20,000 pesos, 5,000 pesos, pero hay una que hice de 10 millones de pesos porque aparentemente vendí 50,000 sillas con Juanito Pérez. Entonces llega la autoridad y me dice, oye, está todo bien, pero este comprobante que hiciste con Juanito Pérez, como que no me cuadra. ¿Por qué? Porque vendiste 50,000 sillas y ¿qué? Que nunca las compraste. Y dice, bueno, pues pues las hice aquí rápido, ¿no? Pues a mí en principio me parece que es una operación simulada, tienes 15 días para desvirtuar. Entonces me notifica el oficio, a mí como presunto EFOS, a través del diario oficial, a través de la página de internet del SAT, y mediante una notificación personal que me llega a mi buzón tributario. La operación con Juanito Pérez, en las dos primeras nada más dice que soy presunto EFO, pero en la que me manda a mí personalmente me dice, la operación que celebraste con Juanito Pérez para mí que ni la hiciste y demuéstrame que sí la hiciste. Tienes 15 días para desvirtuar. Pasan los 15 días y yo llevo los documentos. No, mira, lo que pasa es que yo vivo en un bosque encantado y entonces corto el árbol y sale otro, y le demuestro que efectivamente hice las sillas. Si no me cree, o si simple y sencillamente no me presento, la primera vez ya me publicó en una lista, la lista de los presuntos. Pero si después de ir a desvirtuar, o simple y sencillamente después de no presentarme, no le desvirtúa a su juicio, entonces me sube a la segunda lista, que es la de los contribuyentes que ya de manera definitiva se consideran como vendedores de facturas o como EFOS. ¿Sí vamos bien en esa parte? Una vez que yo aparezco en el listado, este EFOS ¿con quién trabajó? Con muchos CEDOS, o con un EDO, con dos CEDOS, pero el efecto de que el contribuyente, el primero, aparezca en el listado, implica que todos los contribuyentes que celebraron operaciones con él, presuntamente también llevaron a cabo operaciones inexistentes o simuladas. A lo mejor él nada más vendió una factura, pero por esa factura que no pudo desvirtuar, se considera que para todos los efectos legales, sus comprobantes no tienen efectos fiscales ni de deducción ni de acreditamiento. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Y entonces, los contribuyentes que tienen comprobantes de él, en el plazo de 20 días posteriores a que aparece en el listado, tienen que ir a acreditar que efectivamente sus operaciones fueron reales, o en su defecto, pues aceptar que